El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, como un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez, y hoy está con nosotros de nuevo el hermano Luis Alfredo Santiago, quien es pastor de varias congregaciones en Oaxaca. Alfredo, bienvenido a Eleva tu Visión otra vez y gracias por estar dispuesto a acompañarnos. Gracias, Pastor José, por invitarnos una vez más a este programa Eleva tu Visión, ¿verdad? Y gracias por extendernos esta invitación. Creo que es un privilegio y una oportunidad más. Para nosotros. Para nosotros. Bueno, para mí también, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de poder hablar una palabra del Señor a toda la congregación del Señor. Mira, eso creo yo que es lo principal, una palabra del Señor. Yo sé que cuando vienes a Monterrey es para tener un tiempo de descanso, pero gracias, hermano, por estar dispuesto a compartir con nuestros oyentes de Eleva tu Visión. Ahora, sí quiero que les expliques a nuestros oyentes en dónde están las tres congregaciones que ustedes pastorean, en dónde en Oaxaca. Oaxaca ha estado en el centro de las noticias nacionales en los últimos días, y que nuestros oyentes se puedan ubicar. Bien, nosotros estamos ubicados en la heroica Juchitán, Oaxaca. Es en el mero istmo de Tehuantepec. Juchitán es una ciudad bastante conocida, no, por así decirlo, no bien conocida, porque pues es un lugar de bloqueos, es un lugar... Ahí es donde están los bloqueos actualmente. En está, este momento que estamos hablando, 21 de junio del 2016, hay bloqueos. Hay bloqueos, hay problemas, hay motines, violencias, saqueos de tiendas y cosas muy tristes. Hermano, ¿y cómo hacen para reunirse en las congregaciones? ¿Cómo hacen para viajar ustedes para predicar? En este momento es difícil poder viajar, porque el bloqueo en Juchitán te bloquea por el lado de Tehuantepec y te bloquea por el lado de La Ventosa. Ajá. Entonces, en este momento no es fácil movernos, porque nuestra primera iglesia se encuentra entre Tehuantepec y Juchitán. Es la que está en Álvaro Obregón. Está en Álvaro Obregón. Y la otra iglesia está justamente en Juchitán, a 40 minutos, una hora de ahí, en autobús. Y el otro se encuentra en Unión Hidalgo, que es una hora a Juchitán, yéndose para Chiapas, para la parte sur. Entonces, en este momento resulta bastante difícil movernos. Hermano, yo sé que ustedes tienen muchas actividades. El año pasado que estuviste con nosotros, nos compartías de que ustedes daban un desayuno y un culto con niños los días sábados. ¿Han continuado con eso? ¿Ha crecido? ¿Qué ha sucedido con ese ministerio? Hermano, ha sido una bendición bastante grande, porque lejos de que decrezca el grupo, eventualmente llegan grupos entre 70 a 80 niños. A una de las iglesias. A una de las iglesias. Prácticamente esa es la misión más grande de niños que tenemos. Está ubicado en el Ingenio Santo Domingo. También a un lado de la Venta, Oaxaca. La Venta es donde hay un sitio arqueológico muy importante. Donde están los aerogeneradores. Okay. Es una planta de aerogeneradores ahí bastante grande en el istmo de Tehuantepec. Entonces, en Ingenio Santo Domingo se reúnen alrededor de 50, 70 niños, y hemos dado continuidad a esa misión de niños. Se ha seguido predicando. ¿Y niños han nacido de nuevo ahí? Efectivamente, hermano. Oh, gloria a Dios. Niños que ahora nos visitan en la iglesia de Juchitán, porque la gente que sirve en esa misión vive en Juchitán. Entonces, algunos niños que se han entregado al Señor los domingos quieren ir a los servicios que hacemos en Juchitán. Entonces, sí ha sido una gran bendición poder trabajar con esos niños. Gloria al Señor. Y creo que el Señor, hace algunas semanas tuvimos una reunión, una cena familiar, invitando a los padres de esos niños inconversos
a reunirse con nosotros una tarde. ¿Y asistieron muchos? Asistieron algunas madres de los niños. Y tuvimos la oportunidad precisamente de presentarles a Cristo Jesús en esa noche de actividad. ¿Y hubo madres que respondieran? Hubo madres que por momentos estuvieron, porque al final de la reunión invitamos a algunas madres que dieran algún testimonio de lo que sintieron en esa reunión, cómo había sido la enseñanza de la palabra. Ajá. Y creo que 2 madres se levantaron para decir que lo que habían oído era la palabra del Señor, que les daba gusto que sus hijos asistieran a ese tipo de reuniones cristianas. Ahora falta que ellas asistan también a la iglesia, ¿verdad? Pues las hemos invitado con esa finalidad. No, pero mira, algo que platicábamos, cómo es que pueden hacerse esos bloqueos, y es que son comunidades con una voluntad muy firme, son muy duros, ¿verdad? Efectivamente, hermanos, son personas de un carácter y por así decirlo, gente terca, gente que cuando... Bueno, así somos todos, la verdad. Pero tú me decías de que cuando se proponen algo, en eso se quedan, ¿verdad? En eso se quedan. Ahora, ¿cómo son cuando se entregan a Cristo? Eso me interesa a mí. Yo creo que al ser esa gente dura en su carácter, que cuando quieren cerrar carreteras, cuando quieren tomar los palacios en Juchitán lo hacen, cuando esa gente escucha la palabra de Dios, cuando esa gente abre su corazón a Jesucristo, de la misma manera que son fuertes en su forma de vivir sin Cristo, lo son cuando tienen al Señor Jesucristo en sus corazones. También son firmes en el Evangelio. Y son personas con un corazón para predicar a Cristo, para llevar el Evangelio a otros. Tampoco tienen miedo de presentar el Evangelio. O sea que son personas que aprenden muy bien el camino de Dios. Pues mira, por eso la Escritura dice que el reino de los cielos, la familia de Dios, está conformada por gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Y cada tribu, cada nación y cada lengua tiene sus atributos y tiene sus defectos. Cada uno los tenemos. Y Dios tiene que tratar con nosotros en las distintas áreas, tanto culturales como sociales. Sí, yo creo que el Evangelio, hermano, el Evangelio ha entrado en esa zona y muchas familias están viendo, están siendo cambiadas, están siendo transformadas. Dios está cambiando corazones en esa zona. ¿Hay otras iglesias o hay otros pastores en la zona? Efectivamente, solo en Juchitán existen alrededor de 55 iglesias, que es una ciudad bastante grande, pero existen como 55 iglesias. Okay, pero que Dios use a cada pastor para llevar la palabra del Señor y que Dios los use a ustedes, Alfredo. Y mira, gracias por presentarnos ese cuadro, ese panorama de lo que está sucediendo ahí. ¿En medio de qué eventos están moviendo ustedes? El Señor los tiene ahí y vamos a estar orando por ustedes. Gracias. Amén. Ahora, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para que nos compartas esta noche? Hermano José, tiene buen rato, o por decir así, algunos meses, el Señor ha estado poniendo una carga en mi corazón por recordarles a los hermanos, especialmente a los hermanos de la iglesia Hebrón, de la iglesia que nos da cobertura. Una de las verdades, por así decirlo, que Dios ha puesto en mi corazón es recordar. No es una verdad nueva. Yo la conocí, por así decirlo, en 1991 y voy a platicar algo de eso, pero creo que el mensaje en sí, lo que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar del holocausto continuo. Ok, yo te entiendo qué quiere decir holocausto continuo, pero recuerdo en una ocasión estábamos con un maestro invitado que llegó a nuestra iglesia y alguien de en medio de nuestra congregación levantó la mano y le preguntó sobre el holocausto continuo. Todos entendíamos, pero el maestro no. Entonces él decía, ¿cómo así el holocausto de los judíos? O sea, de la matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y qué bueno que comienzas diciéndolo abiertamente, el holocausto continuo. Sí. Que nuestros oyentes que no conocen estos términos, que ellos puedan sentirse atraídos a esto. Es un concepto bíblico, ¿sí? Es un concepto que el Señor dejó plasmado en las Escrituras y que, como tú dices, es un tema de
suma importancia. Así es, hermano José, fíjese que hace algunos días, incluso después de que usted me invitó para estar aquí en la radio el domingo, estaba pensando sobre cómo iniciar hoy al estar aquí en el programa Eleva tu Visión y cómo poder entregar este mensaje de tal manera que sea de edificación para el auditorio de esta noche, ¿verdad? Y algo que el Señor me recordaba en la Biblia era en la época cuando el pueblo de Israel se estaba rebelando contra Dios en Números 14. Y no necesariamente tenemos que leerlo, yo creo que en el hogar lo pueden leer los hermanos, pero fíjense que algo que es muy lindo de dos hombres que se pusieron entre la congregación y entre Dios era Josué y Caleb. Ellos le dijeron al pueblo que efectivamente que la tierra que ellos habían ido a reconocer junto con los otros 10 era una tierra buena, era una tierra que fluía leche y miel, pero que era determinante de que a menos que Dios se agradara de ellos, Él mismo los acompañaría y los llevaría a la buena tierra y se los entregaría. En el 14:8. Sí, eso quería leerle a nuestros oyentes. Está bien. Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo podemos nosotros agradar a Jehová para que Él vaya delante de nosotros, abriéndonos camino, conquistando las heredades que después nos va a entregar? ¿Cómo lo agradamos? Efectivamente, hermano. Fíjense que hace años, yo quiero dar un testimonio aquí de lo que fue nuestra vida ya hace tal vez 30 años atrás o 25 años atrás. Yo recuerdo que como un joven en la iglesia, mi esposa y yo amábamos al Señor, y que viviendo en la iglesia se nos educaba que era tan importante ganar almas para el Señor. Y llegamos yo creo que en 1990, nosotros llegamos para servir al Señor en esa comunidad de Álvaro Obregón, mucho antes de que perteneciéramos a Ministerio Cebrón. Llegamos ahí para trabajar y gracias a Dios, porque el tiempo que trabajamos ahí, Pastor José, el Señor fue tan misericordioso con nosotros porque logramos llenar ese saloncito, ese templecito que ya existía ahí de personas. Pero yo creo que en esa época yo malentendía un versículo de la Biblia que dice en uno de los libros de Pablo, que decía Pablo que él no andaba por vista sino por fe. Entonces muchas veces en ese periodo yo dije, bueno, voy a ser un pastor, pero voy a predicar el evangelio, voy a ganar almas para Dios. De manera que todo ese año que vivimos ahí con mi esposa era predicar y ganar personas. Un mensaje evangelístico, compartiendo la palabra, y sí, logramos llenar la iglesita. Pero en todo ese año algo empezó a quebrar en mi matrimonio con mi esposa, con mi esposa que de veras es una mujer sujeta y sumisa al Señor, que estuvo ahí trabajando conmigo todo ese año. Pero al final de ese año dialogó mi esposa conmigo y me dijo, Alfredo, creo que vas a tener que decidir entre tu iglesia y tu esposa. Wow. Y en ese momento dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y empecé a buscar al Señor para que me diera dirección. Y algo que me acuerdo muy bien es que el Señor estaba del lado de mi esposa y no del lado mío. Y cuando yo entendí esto, se abrieron mis ojos, porque durante ese tiempo yo me dedicaba a la iglesia desde temprano, de tal manera que yo no sabía si tenía que proveerle un tiempo a mi esposa, si tenía que proveerle de algo más, que es el esposo, el responsable de... O sea, tú lo que sentías era tu responsabilidad como ministro de Dios. Efectivamente. Dios me llamó a predicar el evangelio desde que amanece hasta que anochece. Efectivamente. Y yo solo veía a mi esposa en la reunión de la noche.
Y lo tremendo es que era servicios de lunes a domingo. Entonces, cuando yo oí esto, y yo entiendo como un hombre que lee la Biblia por la gracia de Dios, que dice que el que haya esposa, haya el bien. Sí, pero no para verla solo en las noches en el culto. Y alcanza la benevolencia de Jehová, ¿no? Entonces dije, Señor, yo no quiero ser un pastor sin mi esposa. Así que cuando vi que la cosa estaba serio, le dije a mi esposa, no, yo voy contigo. Y encargué a la iglesia con personas que pensaba que eran maduras, encargué a la iglesia y nos venimos a Coatzacoalcos. Pero lo que dije cuando empecé, solo si Dios se agradare de nosotros, Él va a llevarnos, Él va a estar con nosotros y va a llevarnos a la buena tierra. En mi corazón sí quería servir a Dios, sí amaba al Señor. Y cuando finalmente me vine con mi esposa a Coatzacoalcos y dejamos la obra en ese lugar, fíjese que algo precioso estaba esperándonos ahí, como Dios va guiándonos en el camino, ¿verdad? ¿Y sabes quién estaba en Coatzacoalcos, hermano José? Estaba el hermano Héctor en Coatzacoalcos. Héctor Bustamante, mi suegro. Tu suegro, ahí estaba él, y estaba con otros 2 jóvenes predicadores que él había llevado a Coatzacoalcos. Y cuando llegamos ahí a la casa de mi suegro en Coatzacoalcos, estaba la cuestión de que ahora era el tiempo que la iglesia de Coatzacoalcos tenía que decidir si se quedaba bajo la cobertura anterior o tenía que pasarse a Ministerio Cebrón. Y pues mi suegro, que era el pastor en esa época ahí en Coatzacoalcos, él dijo, no, yo quiero pertenecer a la misma iglesia al cual el hermano Héctor y la hermana Soledad, que hemos orado por la familia para que fortalezca al Señor, para que fortalezca a la familia Bustamante en estos días. Entonces el hermano Héctor nos dijo, miren, aquí en Coatzacoalcos hay un matrimonio que acaba de graduarse del IMH y están viviendo aquí y levantando una obra. Entonces el hermano Héctor buscó la dirección y nos llevó a esa casa. Era 2 personas más, era don Pablo Rincón, tu suegro, mi suegro, y otra persona más. Llegamos a esa casa. Cuando llegamos, tocamos a la entrada de la casa, pero como que se oía que estaban haciendo, como que estaban cantando, como un culto, algo así, como una reunión. Y tardó el hermano antes de abrir la puerta. Para cuando él abrió la puerta y dijo, hermanos, buenas noches y disculpen que yo no les haya abierto la puerta cuando tocaron. Estábamos haciendo el holocausto. Con 9 años en el Evangelio, con 1 año de ser pastor, yo no entendía ni el concepto ni el término de lo que él estaba diciendo, el holocausto. Estábamos haciendo el holocausto. Bien, y entonces nos sentó, y el hermano Pablo le preguntó, oiga, ¿y qué es eso del holocausto? A ver, háblenos, no sabemos qué es eso. Y entonces el pastor Alberto se sentó y abrió las escrituras y nos habló del holocausto continuo. Nos habló diciéndonos que era presentarse ante Dios en las mañanas, pararse ante Dios en las mañanas y en la tarde y cantar al Señor. Entonces pasó esa cuestión, y más tarde, en ese mismo mes me parece, y en ese mismo año, Pastor José, llegamos a supimos que el hermano Marvin, el pastor Marvin, gracias a Dios por ese hombre de Dios, iba a hacer un seminario en Huastepec, Morelos, en donde él estaba presentando el curso del matrimonio y la familia en las noches, y en la mañana estaba hablando del tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de David se explica precisamente lo que es el holocausto. El holocausto continuo. Y sentado ahí, oyendo al pastor Marvin predicar, él hablaba de pasajes como el Salmo 22:3, que Dios es santo y que mora en medio de la alabanza de su pueblo. Y empezó el hermano a explicar, y hermano José, cuando yo oí estas cosas, y al llegar a mi casa después, yo le dije a mi esposa, desde hoy en adelante, nosotros vamos a tomar esto es una verdad
tan importante, esto es una verdad tan preciosa y vamos a practicarlo en nuestro hogar. Y a partir de ese momento en adelante, hermano José, mi familia y yo, mañana tarde, nos presentamos delante del Señor. Fíjese. Ahora, en ese tiempo solo tenías a uno de los niños, ¿verdad? Solo teníamos... Era pequeñito. De 2 años. O sea que todos tus niños o todos tus hijos, cuando ya crecieron, todos ellos ya conocieron el holocausto continuo, crecieron con eso. Crecieron con eso. Y fíjese que nosotros como cristianos en la vida de la iglesia entendemos que si algo nos cambia, hermano José, muchas veces es el don del bautismo con el Espíritu Santo. Eso viene a ser una obra transformadora, una obra preciosa en nuestros corazones. Y sí, pero muy aparte de eso, yo creo que el holocausto continuo es algo también que genera cambios en nosotros. Es que mira, yo creo que tenemos que hacer todo esto basado en las Escrituras. Así es, el holocausto continuo fue algo que fue establecido por Dios desde el Antiguo Testamento, desde que Moisés recibió las instrucciones del Señor. Las instrucciones incluían el holocausto continuo. El bautismo con el Espíritu Santo fue una experiencia y es una experiencia que aparece a partir del Nuevo Testamento. Así es. Pero tiene su razón de ser cada uno. Así es. Y hacen una labor específica cada uno. Hoy estamos estudiando el holocausto continuo. En otra ocasión creo que tú podrías explicarnos algo sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Pero mira, ¿en qué escrituras empiezas tú a basarte para estudiar el holocausto continuo? Bueno, sería bueno que leyéramos Éxodo 29. Éxodo 29. Podemos leer el verso 38 al 46. Ok, vamos, amados oyentes, a Éxodo 29, versículos 38 en adelante. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, mañana y tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato. Ofrenda encendida va. Aquí es la descripción de cuáles son los elementos o los ingredientes del holocausto continuo. Dice, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Todas estas son las cosas que van a ocurrir cuando el pueblo haga el holocausto continuo. Regresamos en un momento, Alfredo. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvision@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Alfredo Santiago, y estamos oyendo la bendición que es de que nosotros podamos ofrecerle un sacrificio de alabanza a nuestro Dios, pero no solamente en las reuniones de los cultos, sino esto creo que es la clave, que cada cristiano reconozca que es un holocausto continuo diariamente en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida como iglesia. Pero sigue adelante, Alfredo, cuéntanos. En los pasajes que leíste en Éxodo, Pastor José, claramente nos muestra de que el holocausto del cual Dios nos instruye a través de Moisés en ese lugar, tiene que ver con un aspecto tan importante de lo que es la morada del Señor, ¿verdad? Tiene que ver con ese aspecto de lo que es la morada del Señor. Y algo más importante que sobresale en esos pasajes es el verso 42, ¿verdad? Que dice que debemos de ofrecer ese holocausto por vuestras generaciones. Por vuestras generaciones, es decir, Padre, Hijo. Enseñárselos a todos nuestros descendientes y que ellos lo sigan haciendo sucesivamente. Que ellos lo sigan haciendo. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? O más bien dicho, el resultado de hacer eso, según los pasajes que acabo de leer, hermano, es una acción. ¿Por qué? O sea, dice que Dios se reunirá con nosotros allí, para hablarnos allí. Es una fuente de la revelación, de la revelación de la palabra de Dios. Es una fuente de vida. Es reunirse el Señor con nosotros allí, es santificar el Señor el lugar en donde se hace ese holocausto, y es más, santificará, dice, a la familia, al sacerdote, al hombre de esa casa. Entonces, yo creo que ese aspecto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestros tiempos, hermanos. Sí, porque si esto es algo importante para Dios, lo debe de ser también para nosotros. ¿Verdad? Lo debe de ser también para nosotros. Yo me he dado cuenta, Pastor José, de que el tiempo que nosotros llevamos pastoreando en la zona ismeña, que es una zona dura en cuanto a llevar el evangelio, cuando a personas me preguntan cómo le hemos hecho para poder llevar el evangelio y que la palabra de Dios y que ellos lo acepten, que ellos lo reciban, el evangelio, ¿cómo le han hecho? Bueno, creo que esta verdad ha sido, hermano, una clave. El holocausto continuo. El holocausto continuo. Ahora, solo quiero reconocer esto, Alfredo, porque nuestros ancestros, espiritualmente hablando, o sea, padres, abuelos, ellos tenían devocionales diarios. Yo te puedo decir, la generación de mi mamá y de mis abuelos, ellos hacían un sacrificio o un devocional cada mañana y cada tarde. Había diferencias, por supuesto, y nosotros siempre cantábamos el mismo canto, nosotros leíamos siempre 3, 4 capítulos de la Biblia, la oración era más que todo para encomendarnos para el día, pero esa verdad existía, pero no se le llamaba holocausto continuo. Y tampoco existía en ese tiempo el cántico de Jehová, en donde nosotros le cantamos un cántico nuevo al Señor cada día, en cada momento. Entonces, lo que tú aprendiste a principios de los años 90, realmente fue una explicación más profunda de algo que nuestros maestros ya tenían, pero era algo, como te dijera yo, no voy a decir más real, porque nuestros padres eran muy reales, pero sí más profundo, algo que tenía mayor significado, y estamos viendo los resultados en las congregaciones de ustedes, en una cultura en donde hay muchos logros individuales, y lo que mi brazo fuerte puede hacer, ellos están rindiendo al Señor y están
rindiéndose su voluntad, rindiendo sus fuerzas al Señor, por eso, por el holocausto continuo. Es realmente, hermano José, es una gran bendición, es algo palpable, nosotros lo hemos podido ver en el tiempo que llevamos ahí. Y fíjese que después de Éxodo 29, nosotros podemos, por ejemplo, ir al libro de Números 28, 29, que son capítulos. Ajá. Y fíjese que en esos capítulos hay algo en el cual Dios hace mucho énfasis. Esos dos capítulos hablan de las distintas ofrendas Ajá. que nosotros como pueblo de Dios ofrecemos a Dios. Pero cada vez que se menciona esas ofrendas, como por decirlo así, ir a los cultos, tener alguna vigilia durante una noche para buscar al Señor y otras clases de ofrendas que podemos darle a Dios, en esos capítulos, esto era tan importante en el templo de Dios, en la casa de Dios, que Dios en esos capítulos repite esa palabra, además del holocausto continuo y su libación. Además del holocausto continuo y su libación. Sí, si nuestros oyentes están tomando notas, es Números 28 y Números 29. Y ahí está, comienza el 28 describiendo las ofrendas diarias, o sea, el holocausto continuo. Pero a partir del versículo 9, ofrendas mensuales y del día de reposo. Así es. Y describe qué se tiene que ofrecer ahí. Y dice, además del holocausto continuo. Luego vienen las ofrendas de las fiestas de Jehová. Así es. Pero cada vez que se describe las ofrendas de las fiestas, dice, además del holocausto continuo. O sea, el Señor dándonos la importancia. No descuidemos lo que tiene que suceder día con día en cada vida y en cada familia. Efectivamente, hermano José, es increíble cómo Dios hace énfasis sobre esa verdad. Y fíjese que estudiando, por ejemplo, el libro de Jeremías, nosotros podemos encontrar en ese libro que cuando el pueblo de Dios obedecía, cuando Israel obedecía, llevando a cabo ese holocausto en su templo, en el templo de Dios, Dios venía con su presencia sobre ellos. Pero cuando ellos dejaban de servir a Dios en ese holocausto continuo, se podía palpablemente ver juicios, ver cosas. Nosotros lo podemos ver en el libro de Jeremías, porque en el libro de Jeremías habla muchísimo de la familia, habla muchísimo de los padres, de los hijos, pero también Jeremías habla, incluso Dios le dice, párate en la puerta del templo y diles que esta casa va a ser como Gabaón, yo la voy a dejar, porque ellos han dejado de obedecer mis leyes. Y luego Jeremías también muchas veces decía, no se engañen, decía él, con aquellos que digan, este es templo de Jehová, este es templo de Jehová, este es templo de Jehová. ¿Por qué digo esto, hermano José? Porque creo que uno de los rasgos principales del verdadero templo de Dios, desde el tabernáculo de Moisés hasta estos días, es precisamente ese rasgo principal que es el holocausto continuo. O sea, el templo no es tanto algo físico, sino la relación que existe entre Dios y el hombre en el corazón humano. Así es. Dios llegando al corazón. Dios deseando vivir. Amén. Deseando estar con cada familia de la Amén. iglesia, de manera personal, de manera colectiva. El anhelo de Dios es que nosotros lo atraigamos a través de ofrecerle el holocausto continuo. Ese es el anhelo de Dios. Pero para que nosotros podamos llevar a cabo todos los días este holocausto, nosotros debiéramos de tener el entendimiento de lo que significa, de los resultados que da. Y muchas veces nosotros podemos ver, incluso en el libro de Daniel, ¿verdad?, que dice que cuando el anticristo se presente, una de sus metas va a ser quitar el holocausto continuo. Y muchas veces en Daniel dice quitar el continuo. El continuo sacrificio, ¿verdad? Pero se está refiriendo a eso. Sí, a la ofrenda de cereal, o sea, que habla la es Biblia. tan importante en los planes y en la agenda de Dios que Satanás quiere quitarlo. Sí, porque él sabe
sabe lo que muchos cristianos no saben, porque de algo que me he dado cuenta, hermano José, al principio hablábamos de que hay muchas iglesias en el Istmo. Realmente son pocas iglesias los que practican el holocausto continuo. Casi es algo nada más, por lo que he visto. No sé si usted sepa de otras congregaciones. Sí existen, como yo te digo, cuando mi familia, antes de que yo naciera, cuando ellos eran recién convertidos, no eran iglesias hermanas conocidas, eran otras congregaciones, incluso no pentecostales. Y ellos tenían el devocional diario, lo llamaban o así, o el altar familiar, o de alguna otra forma. Entonces, no es algo exclusivo que nosotros estemos predicando. Sí hay muchos otros cristianos que conocen la verdad, pero sí veo tu preocupación. ¿Cuántos lo están practicando? Sí, decía yo que es algo tan importante que el enemigo anhela quitarlo. ¿Por qué? Ajá. Porque él sabe que si él logra quitar, si destruye eso, él sabe que el cristiano va a quedar en el aire, no va a encontrar la presencia de Dios, porque el holocausto Amén. es una puerta a la presencia de Dios. Amén. Entonces, incluso yo creo que mientras aquellos que nos oyen a través de este programa, ¿verdad? Tal vez hoy mismo, ¿verdad? Algunos se levantaron, algunos que conocen esta verdad, algunos que saben de la realidad que tiene el holocausto, tal vez se levantaron hoy y ni siquiera hicieron el holocausto. Ajá. Usted pensará que yo sé que la iglesia Sinaí todos saben que hay que hacer el holocausto. Pero eso no quiere decir que todos lo hagamos. Pero ¿cómo sabe usted que en cada casa realmente se está llevando a cabo esto? No, es un mensaje, este mensaje es de parte del Señor para todos nosotros, hermano Alfredo, para todos nosotros. Sí, entonces incluso hay personas que tal vez llevan meses, días, pero bueno, tal vez por eso el Señor hoy decidió Amén. Compartirnos esto. Mira, yo espero que no, porque realmente es algo de vida, es una línea de vida, es el holocausto. Sí, porque lo que pasa muchas veces es que uno está esperando que el anticristo venga a Israel a quitar el continuo holocausto, ¿no? Pero muchas veces uno no se da cuenta que en el interior del corazón, hermano José, por ejemplo, la Biblia dice que Caín salió de Adán, Ajá. ¿verdad? Absalón salió de David, y se ve muchas figuras de que el anticristo salió de dentro de la casa de Dios. De la casa de Dios. Uh-huh. Entonces, y esto muchas veces nosotros lo esperamos desde afuera, pero adentro de nosotros los creyentes existe tal vez actitudes que forman parte de ese espíritu que está contra el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando nosotros llevamos a cabo a la práctica el holocausto continuo, nosotros podemos ver que incluso, como vuelvo a decir, hay familias que a lo mejor no tienen la idea, porque el enemigo puede lograr su meta. Su meta es prácticamente quitar el holocausto continuo, pero y probablemente en algunos ya lo logró, en algunos ya quitó eso, y nosotros debiéramos de saber que esto es, como vuelvo a decir, es vida, es algo que debemos de hacer todos los días. Amén. Todos los días, pero Amén. El enemigo está buscando, y tal vez el amor al mundo en nosotros, el amor a las cosas del mundo, el afán de la vida, incluso pueden quitarnos el holocausto. Muchas veces el esposo tiene que salir muy temprano de la casa, no hace el holocausto con la familia, y muchas veces a la esposa se le olvida el encargo del esposo de hacer el holocausto con los niños. No sabemos. Mira, pero algo que también puede suceder, tú estás pensando en las mañanas, sí, pensando en las noches. Sí. Fíjate que la vida en Monterrey es muy nocturna, y gente regresa a sus casas a las 10, 11, 12 de la noche. Si regresan a las 10 todavía están pensando en salir a comer tacos y eso. Y muchas veces cuando ya regresan tan tarde, ya están demasiado cansados como para hacer el holocausto.
Como sucede a veces, no, es que los vecinos pueden ofenderse si a medianoche estamos cantando en voz alta, ¿verdad? Entonces se deja de hacer. Pero el holocausto significa que nosotros tengamos un tiempo de encuentro con el Señor. Definitivamente. Que lo hagamos, que cumplamos con eso, como decías tú desde el principio, si Jehová se agradare de nosotros, esa es una forma de agradarlo. Sí, es una forma de agradarlo, hermano. Es una forma de agradarlo, y creo que debiéramos de estar expectantes, debiéramos de hacerlo con gozo, debiéramos, y eso lo hablaremos después, pero es algo que debe de estar en nuestro corazón, es algo que no debemos de olvidar, es algo que no debemos dejar a un lado. Amén. Es algo que, porque es reunirnos con el Señor. Amén. ¿Sí? Es una cita con el Señor. Es una cita con el Señor. Entonces es algo que debe de movernos a hacerlo, hermano José. Mira, ahorita que regresemos, te voy a pedir si puedes explicar los elementos, los ingredientes, para que nuestros oyentes tengan claro ese concepto. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de piedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús sí llegó a morir muy lejos de mi hogar, y así podría tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido hace dar, de ti un vaso de agua solo es el mal de mandar. Mas si en tus aflicciones un alma te ayudas, de ti muy cerca yo prometo estar. Estamos llegando a la recta final del programa Eleva tu Visión, que estamos estudiando el holocausto continuo. Hermano Alfredo, ya para terminar, ¿podrías explicarnos qué es el holocausto continuo y sus elementos, lo que lo conforma? Mire, hermano José, Éxodo 30, del 1 al 8, habla claramente de que el holocausto continuo era un rito perpetuo,
en el tabernáculo de O Moisés. sea, para siempre. Sí, un rito perpetuo, para siempre. Era algo que se debía de llevar a cabo siempre en el pueblo de Dios. Y usted sabe que el tabernáculo de Moisés tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ajá. Y en el atrio había un altar, el altar de los sacrificios, donde degollaban a los corderos. Ajá. Y en el lugar santo estaba el altar del incienso. Okay. Se cree, ¿verdad?, por la Biblia, de que mientras que un sacerdote degollaba al cordero en el atrio, otro sacerdote quemaba incienso simultáneamente en el mismo tiempo en el lugar santo. Y eso provocaba que 2 nubes subieran delante del Señor. Okay. Dos columnas de humo. Columnas de humo subían. Una de un sacrificio y otra de otro. Así es. Ajá. Y estas 2 cosas representan para nosotros la alabanza y la oración. La alabanza, el cordero que está siendo sacrificado, y el incienso, la oración. La oración. Estas 2 cosas representa eso. Entonces, eso, y nosotros podemos ver, por ejemplo, en la vida de ese hombre santo, David, ¿verdad? Cómo este hombre manifiesta la vida del Nuevo Testamento. Este hombre tuvo el secreto para tener la presencia de Dios con él. Conoció la gracia de Dios. Efectivamente, conoció el don del holocausto continuo, por así decirlo, porque fíjese que este hombre lo único que tenía era el arca del pacto de la presencia del Señor. No estaba todo el tabernáculo, todo el templo, no había templo. No había templo, pero tenía el arca consigo mismo. Ajá. Pero cómo Dios le dio el entendimiento de que él podía en su vida cumplir con llevar a cabo el holocausto, con ese aspecto de la morada de Dios que era tan importante en el tabernáculo de Moisés. Como él mismo, por ejemplo, en el Salmo 141, hermano José, si puedes leerlo, por favor. Salmo 141. ¿Qué versículos, hermano? En el verso 2, por favor. 141, 2. Es un salmo de David y dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así es. Ahí está, ¿verdad? Por un lado, él hablaba de la ofrenda vespertina, ¿verdad? De la ofrenda de la mañana, asemejándolo a la alabanza y a la oración, hermanos. ¿Cómo este hombre encontró ese secreto para poder fungir como un sacerdote? O sea, aquí estamos viendo las 2 columnas que tú decías, la del cordero que está siendo sacrificado y la del incienso. Efectivamente, hermanos. Efectivamente, ahí vemos los 2, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que su iglesia, que su pueblo haga. Alabanza, adoración. Alabanza al Señor en la mañana y en la tarde. Que ofrezca. Ahora, miren, yo quiero solo dar un testimonio de lo que ha sido esto en la vida de nosotros. Fíjense que había un pastor que solía con su familia presentarse ante Dios mañana y tarde y llevar a cabo este holocausto. Y su vecino, al solo cruzar la calle, lo oía mañana y tarde, haciendo la alabanza con la familia. Y resulta, hermano José, que un día uno de esos hombres que llegan siempre a la casa a predicar su doctrina con su maletincito, llegó para predicar. De una secta extraña. Sí, así es. Entonces llegó esta persona ahí, se sentó, y cuando esta persona se sentó justo en ese momento, hermano José, el pastor y su familia comenzaron a hacer el holocausto, a subir esas 2 nubes delante del Señor. Y este hombre que llegó ahí para predicarle a esta persona de su doctrina, le dijo:
yo tengo la verdad. Esos están locos. Mira lo que hacen. Señaló hacia la casa del pastor. En ese momento, el dueño de la casa le dijo a ese hombre: por favor, levántate y vete de mi casa. Yo no pienso que lo que hace esa familia sea una locura. Yo pienso que lo que hace esa familia es presentarse ante Dios. Vete de mi casa. No quiero oírte. Pero es que también conocía el testimonio de la familia. Efectivamente, él era un vecino que estaba oyéndolos mañana y tarde presentándose ante el Señor. Y cuando llegó justo en el momento cuando ellos iniciaron el holocausto, él se refirió a ellos como que estaban locos. Y entonces el dueño de la casa le dijo: vete de mi casa, no quiero oírte. Fíjate que viviendo nosotros en Guatemala en una casa de renta, era un departamento de renta, ahí no había ninguna privacidad. Lo que tú hablabas susurrando se oía en los 2 o 3 departamentos vecinos. No digamos cuando le cantábamos al Señor. Pero fíjate que un vecino nuestro, un tiempo que no teníamos el piano, algo le había pasado al piano. Y nos preguntó una vez que salimos: oigan, ¿y por qué ya no están cantando? Lo que pasa es que estábamos cantando en el cuarto, porque como no teníamos piano, no estábamos en la sala. Él lo oía cuando lo hacíamos sala. Pero él extrañaba. Él hasta nos preguntó, no diría, no cayeron de la gracia o algo así, pero la verdad es que sí tiene un efecto en nuestros vecinos también. Mucho. Somos conocidos por eso. Efectivamente, hermano José. Y otro testimonio rápidamente para terminar. Un hermano, en una ocasión, estando en un seminario, durante la prédica del pastor, dijo que cuando él y su familia se presentaban para hacer el holocausto continuo, ellos tenían un perrito que también corría a estar con ellos ahí, y mientras ellos ofrecían el holocausto al Señor, el perrito aullaba ahí junto con ellos. Y entonces este hombre sentado ahí oyendo este testimonio del pastor no le creyó y pasó el tiempo, y ahora este hombre tiene un perrito en su casa. Y esto me consta porque algunas veces cuando se ha hecho tarde, esta persona es una oveja de nosotros. Cuando se ha hecho tarde y estamos en el hogar de esta persona nos dice a nosotros: antes de que se vayan, reunámonos para presentarnos delante del Señor. Y resulta de que mientras nos reunimos ahí en su casa, en la sala de su casa para hacer el holocausto, el perrito que él ahora tiene también corre para estar ahí al lado de nosotros y aullar mientras nosotros cantamos. Y este hombre dice: porque no le creía al pastor, ahora yo tengo un perro que hace lo mismo. Entonces, a lo que ahora esto causa risa, ¿verdad? Pero pero aún los animales de yo te puedo decir, bueno, sí, en el arca de Noé, pero fíjate que nosotros hemos tenido perros. De un cotorrito que tuvimos no te puedo decir porque ese estaba medio loco, pero hemos tenido 2 perras aquí en Monterrey, y ellas saben cuándo es el tiempo de buscar a Dios, que nos juntamos a leer la Biblia, que a cantar, que a orar, que ellas saben, y llegan y se echan ahí, no aúllan, gracias a Dios no aúllan, el cántico de Jehová en aullido menor, no, pero se quedan ahí quietecitas, y saben muy bien, ahora toca que cantemos, nos paramos alrededor del piano, y la perra está hecha ahí. Cuando terminamos de cantar, cuando oramos y ya nos saludamos, nos damos un beso cada uno, ya la perra se empieza a estirar, como quien dice: bueno, yo también ya terminé mi holocausto, ya es hora de actividad y de jugar con mis amos. Pero los perritos reconocen, perciben algo está sucediendo. Así es, hermano. Bien, hablando nada más, hermano José, de los ingredientes, es que debe de llevar vino, que habla de gozo. Cuando nos presentamos delante del Señor debemos de hacerlo con alegría, y también lleva aceite, y debemos de adorar en espíritu y en verdad.
Ajá. Y también lleva harina, palabras de sinceridad, palabras que verdaderamente estén saliendo de nuestro corazón para nuestro Dios. Ahora, yo creo que te quedaste corto haciendo una explicación del vino, aceite y la harina. Quedamos pendientes para la próxima. Claro que sí, Pastor José. Si siguen los bloqueos, nos vemos aquí el martes próximo. Claro que sí. Hermano Alfredo, que Dios los use mucho. Saludos a las 3 congregaciones. Gracias, Pastor. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.